Hola, hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos toca el tradicional live, hagamos terapia, en el cual mi compañero y amigo terapeuta Guillermo Morantes y yo nos conectamos para trabajar algún tema que tiene que ver con el aspecto terapéutico. Lamentándolo mucho, hoy Guillermo está enfermito, tiene una variante de COVID, se siente muy mal, anda con dolorcito de cabeza y está pues de descansito. Así que para no dejar la continuidad o romper con la continuidad de los live, decidimos que yo me conectara individualmente y que pudiéramos abordar el tema que es la segunda parte sobre las polaridades. Así que bueno, en primer lugar, pues muy agradecida a las personas que se están conectando en el directo y a las personas que van a ver esto en diferido. Para ponernos en el contexto, la semana pasada empezamos a conversar sobre el tema de las polaridades y hicimos una pequeña introducción sobre lo que eran las polaridades, este término que es muy propio de la terapia gestal, aunque no exclusivo de la terapia gestal, y estuvimos conversando sobre cómo se presentan las polaridades en nuestra vida. Del live anterior que tienen la grabación tanto en mi Instagram como en el Instagram de Guillermo, pueden ver un poco la recopilación de lo que allí compartimos, pero destaco de ese primer encuentro la presencia de que en nuestra vida existen los polos o las polaridades de distintas dimensiones de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser. Y que una manera sana de poder estar con estas polaridades es integrar estos extremos. Normalmente cuando nos cuesta integrarlos, pues hay algunos conflictos que se van presentando, aunque la semana pasada conversamos acerca de algunos de estos conflictos. Hoy vamos a profundizar más sobre los tres principales situaciones conflictivas que se presentan con el tema de las polaridades. Y quizás otro elemento importante que quedó del encuentro de la semana pasada, el término que también por los mensajitos pues nos han comentado que les agradó ese término, que era el término de equilibrio dinámico, que se refiere a que constantemente estamos moviéndonos, y eso es lo sano, entre los extremos de las dimensiones de nuestra vida. Por ejemplo, nos podemos mover entre ser responsable y tener algunos momentos de irresponsabilidad, o aunque somos puntuales, podemos tener momentos de impuntualidad. Y precisamente movernos en medio de esos dos extremos es lo que nos da pues la salud mental, y es lo que llamamos un equilibrio dinámico. O sea, si nosotros somos solo un extremo y rechazamos o nos cuesta ver el otro, pues allí es cuando empieza un poco el conflicto del tema vamos a decir así, de la salud, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con este tema de las polaridades. Y creo que es justo como comentar, como antes lo decía, la terminología de las polaridades es muy propio de la terapia gestal, pero no nació con la terapia gestal. El tema de las polaridades tiene que ver con la propuesta de Carl Jung, que es un psicólogo analista o psicoanálisis, y él es el primero que hace esta propuesta en relación con lo que son los polos. Él hablaba del ánima y del animus, o sea, del alma, del cuerpo y del espíritu, de la persona y de la sombra, ¿no? De lo femenino y de lo masculino. Así que el tema de las polaridades viene a partir de esta propuesta de Carl Jung. También la terapia cognitivo-conductual habla acerca de pensamientos polares o polarizados cuando nos vamos a los extremos. Pero realmente la terapia gestal es una terapia que ayuda dentro del autoconocimiento y del trabajo con las personas a abordar este conocimiento o este desarrollo de la persona o el manejo de los conflictos desde el tema de las polaridades. Así que toda dimensión humana o toda característica personal cuenta con estos extremos o estos polos, diríamos así, que una misma realidad tiene como las dos caras. Como lo decíamos antes, sería pues puntual versus impuntual, dulce versus firme, diligente versus negligente, ¿no? Estos extremos.
Y aunque nuestra sociedad ha hecho que algunos extremos sean más valorados que otros, la verdad es que nos podemos mover en medio de estos dos extremos. Bien. Entonces, diríamos que el tema de polaridades se pueden presentar cuando hablamos de polos en una persona o en las dimensiones que constituyen a una persona. Podemos organizar que estos polos, cuando no están integrados, cuando no se, de alguna manera se complementan, empiezan a entrar en conflicto, como en tensión o como en pelea. Bien. Y cuando estos entran en conflicto, se puede, diríamos que el nivel de conflictividad puede ir a 3 niveles, ¿no? Empezando desde el nivel más simple, que sería lo que llamaríamos en Gestalt polaridades en conflicto. Es decir, los polos empiezan como a tener tensiones entre ellas. Ahorita vamos a explicar un poco más. Y luego el otro nivel, el segundo nivel, sería que ocurre una dicotomía. Es decir, la persona siente que se separa en dos partes, ¿no? Y luego está el tercer, vamos a decir, el tercer nivel de conflictividad, que sería lo que llamamos en Gestalt perro arriba, perro abajo, o como lo decía Peirce en sus términos en inglés, dog up, dog down, ¿no? Entonces vamos a ir explicando cada uno de estos elementos, porque esto nos puede ayudar también a entendernos cuando en nuestra vida aparezca esta conflictividad en los polos o en los extremos de una misma dimensión de nuestra persona. Bien, con el tema de polos en conflicto o polaridades en conflictos, diríamos que es un primer nivel cuando la persona puede percibir que de repente es una persona sumamente responsable y se percata de que tiene distintos comportamientos muy variados, a lo mejor muy esporádicos, pero de irresponsabilidad. O no entregó un trabajo, no cumplió con algo que había prometido, y eso de alguna manera genera una tensión en la persona, pero esta tensión no hace que la persona se paralice o se critique constantemente, o que de alguna manera no pueda integrar ese polo que es desconocido. Si es una persona sumamente responsable, cuando aparece esta irresponsabilidad, lógicamente que la persona se va a evaluar y va a decir, bueno, estoy siendo irresponsable, pero asumo que esto pasó, lo puedo aceptar, lo puedo tolerar y lo puedo integrar, ¿no? Entonces, en este caso, las polaridades en conflicto, pues sencillamente, aunque hay una tensión, la persona puede manejar y superar esa tensión que va apareciendo. Ahí vamos a decir, hay como un aprendizaje. Puede ser que ese extremo o ese polo no sea reconocido, como lo decíamos la semana pasada, porque es que nunca me había pensado que yo podía ser irresponsable, ¿no? Pero sí, tuve esta respuesta, no cumplí con esta tarea, no llegué a esto que se esperaba de mí, y me descubro que soy irresponsable. Pero como es una polaridad que solamente está en conflicto, pues asumo, aprendo de la situación y me permito, vamos a decirlo así, ese momento de irresponsabilidad o del polo opuesto que no conozco de mí. ¿Qué pasa cuando vamos a un segundo nivel, que sería una dicotomía, ¿no? En la persona ocurre que esa conflictividad o esa tensión se hace más pronunciada. Entonces la persona es como no siente que es capaz de permitirse, en el ejemplo que estamos teniendo, de ese momento de irresponsabilidad. Incluso a veces hemos podido escuchar de otras personas, o a lo mejor de ti misma, cuando dice, es que yo no acepto que esto ocurra en mi vida. Es que yo no permito que esto ocurra en mi vida, ¿no? Entonces puede ser que estoy viendo que soy a lo mejor irresponsable, como lo estoy diciendo antes, y digo, es que no me lo permito. No me permito ese acto de irresponsabilidad, ¿no? O no me permito haber llegado impuntual, o no me permito haber sido delicada o flexible, haber cedido en esto. Entonces, ¿qué ocurre? La persona entra en un proceso de lucha consigo misma, vamos a decirlo así, como de juzgarse y de criticarse, y no acepta esa situación. Al no aceptarla, entra en un proceso de tensión y de pelea consigo mismo. Entonces, como si la persona estuviera dividida. Por eso viene ahí de la dicotomía, ¿no? Se divide entre la persona que
o es responsable o es irresponsable, pero no puede ser las dos cosas, ¿no? Por eso es que ocurre la separación. O la persona que dice, no, es que yo siempre soy puntual, no puedo ser impuntual. O incluso puede pasar al revés. La persona que dice, es que yo siempre soy impuntual, yo soy un desastre con el tiempo, y no, o sea, no veo. Es imposible que yo sea una persona puntual. Entonces puede ocurrir también esa situación, ¿no? Entonces hay una dicotomía. Yo soy una cosa o soy lo otro, ¿no? Entonces lógicamente eso entra en tensión y en pelea con la persona. Entonces hay una dicotomía. Esto en las personas puede ser sumamente conflictivo. Y muchas veces se llega a terapia con esta situación porque es como descubrir que yo no me puedo permitir esto, ¿no? E incluso puede pasar en situaciones a lo mejor donde hay hijos o hijas que siempre han estado pendientes de la mamá, del papá, de la familia, y llega un momento en que esta persona puede a lo mejor sentir el deseo de hacer una opción por sí mismo, de darse prioridad, de atenderse, pero como eso está tan aislado, entonces la persona se divide. Si yo me llego a atender a mí misma, me convierto en una mala hija, en una mala persona. Entonces no me lo permito. Entonces está esa dicotomía que ocasiona muchas veces mucho sufrimiento a la persona y momentos sumamente tensos. Incluso hay momentos en que esta dicotomía puede paralizar en la toma de una decisión. Por ejemplo, una persona que necesita a lo mejor en su trabajo ser una persona a lo mejor mucho más firme, más tenaz, porque siempre le ha caracterizado ser un empleado o un trabajador complaciente, que siempre está disponible, que siempre está diciendo que sí a todo. Pero llega un momento en que a lo mejor la persona necesita, ¿verdad? Porque descubre que tiene que poner unos límites, etcétera, y necesita a lo mejor decir no puedo, no quiero, no soy la persona disponible, no voy a ceder en esto, y aplica su firmeza. La persona entra en una dicotomía porque dice, bueno, si yo hago esto y soy firme, voy a verme como mala persona y no me lo permito. E incluso la persona puede sentirse paralizada y no actuar ni como era antes ni como está intuyendo hacerlo, ¿no? Entonces es un momento difícil para la persona. Y luego está el tercer nivel, diríamos así, de conflictividad en las polaridades, que es lo que llamamos en Gestalt perro arriba, perro abajo. Porque es como si hubiese un perro más grande, vamos a decir así, un perro dominante, que es el que va a dictar las normas, que es el que va a orientar por dónde se va, es el que va a imponer qué es lo que se tiene que hacer. Y luego está el perro de abajo, que es el sumiso, ¿no? Si hemos tenido mascota o hemos visto este comportamiento, cuando hay un perro que tiene el dominio sobre los otros, este perro mayor es el que pone las normas, ¿no? Y lo que de alguna manera él vaya indicando es lo que van haciendo los otros perros que de alguna manera asumen que él tiene liderazgo. Pero eso ocurre dentro de nuestra propia persona. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un perro de arriba que nos dice lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, nos critica, ¿no? Entonces, es con este juego mental que nosotros tenemos, decimos, bueno, pero es que yo tengo que ser buena hija. Es que me tengo que portar bien. Es que tengo que estar siempre disponible. En cuanto no lo haga, que yo digo, bueno, pero es que estoy cansada, no lo quiero hacer. Entonces empieza el perro de arriba a decirme, ¿y cómo tú vas a dejar de ser la hija buena de siempre? ¿Cómo tú vas a decir que no lo puedes hacer? Tú tienes que seguir respondiendo aunque estés cansada, no importa, eso es lo que a ti te toca hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. Y la otra parte es verdad, yo tengo que ser así. Entonces como si hubiesen, como decimos en las comiquitas y en las películas, ¿no? Aparecen estos dos angelitos aquí en nosotros, uno que me está diciendo lo que tengo que hacer, me dice qué es por dónde tengo que ir, cuál es mi comportamiento, y si no lo hago, me critica, me juzga, ¿ok? Y esta otra parte sumisa, que es la parte que se siente culpable, se siente menospreciada, se siente a lo mejor poco valorada si no se comporta como ese perro de arriba que nosotros tenemos. Entonces ya allí diríamos que los polos se van a los extremos y empiezan a discutir entre ellos. Esto también para la persona puede representar un momento de muchísima conflictividad, de un gasto energético, emocional y mental muy grande, porque esa pelea continua está y no le deja la claridad de poder tomar un camino. Además se siente muy mal consigo mismo, ¿no? Y es importante cómo determinarlo.
¿Qué pudiera pasar? Pudiera pasar que si nosotros tenemos a lo mejor unas polaridades en conflicto, no las trabajamos y lo dejamos allí como ignorándolo, eso puede derivarse en una dicotomía y la dicotomía terminar en un perro arriba, perro abajo. Puede ser. Pero hay momentos en que nosotros también nos hemos tragado muchos mandatos y muchas órdenes en nuestra familia, en patrones de comportamiento, que puede hacer que aparezca directamente un perro de arriba y un perro de abajo peleando. Cuando a lo mejor nosotros nos hemos tragado cierto código de comportamiento y pensamos que eso es lo que tiene que ser y no permitimos la expresión de lo otro. Entonces nos parecía importante, cuando Guillermo y yo estábamos preparando esto, nos parecía importante hacer un énfasis en estas tres diferencias o en estos tres niveles de conflictividad de los polos, porque eso te da herramientas para entenderte cuando algo está pasando contigo en la conciliación de a lo mejor de una dimensión de tu persona que empieza a aparecer y que te cuesta cómo integrarla, ¿no? A veces nosotros vamos descubriendo toda la vida, hemos tenido un comportamiento, por ejemplo, en mi caso, una persona súper responsable que no me permitía ser irresponsable, ¿no? O también con mi perfeccionismo, ¿no? Si yo soy una persona que siempre he buscado lo perfecto y que muchas veces esa perfección me ha paralizado, presentar algo imperfecto para mí era inconcebible y eso me detenía en muchas cosas. Entonces yo últimamente he ido trabajando en esto de decir, mira, mejor hecho que perfecto, como dicen varios de mis mentores, y he ido dando el paso a permitirme hacer las cosas aunque no queden según mi concepto perfecto, y he ido trabajando el poderme rodar de un polo a otro. Entonces eso es una actividad práctica que tú puedes hacer. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás todo el tiempo trabajando y te cuesta tener momentos de descanso, momentos de recreación, ve dando pequeños pasitos a ver, probar cómo sería el otro extremo, ¿no? Cómo sería eso de permitirte descansar. Cuando aparece algo que tú dices que no te lo permites o que te criticas, revisa a ver qué pasa por dentro, porque a lo mejor eso es una parte del polo de esta dimensión que tú estás teniendo que no estás acostumbrado como a vivirlo o como a experimentarlo, ¿ok? Antes de pasar a algunas preguntas, dos preguntas que nos dejaron la semana pasada que me parecieron súper interesantes. Guillermo y yo estábamos comentando la importancia de estas preguntas. Quiero destacar algo más con el tema de las polaridades, ¿no? Que muchas veces cuando hemos aislado uno de esos polos, ocurre que empieza a aparecer un polo como llamamos emergente. En el caso que yo decía antes, una persona que trabaja constantemente y no se permite el descanso, empieza de repente a aparecer esta necesidad de descansar o de recrearse, y la persona empieza a hacer como pequeñas pruebas sobre darse permiso para descansar. Eso es lo que llamamos un polo emergente, porque está empezando a salir ese otro lado que yo no conocía de mí. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo acompañar eso? Pues hay como cuando nace una plantica pequeña, ¿no? Cuidar de esa nueva característica o de ese nuevo comportamiento que está apareciendo para poderlo desarrollar, porque la idea es que mientras busquemos ese equilibrio dinámico, estamos en un camino de mayor salud mental. Entonces por eso es un poco la idea de que podamos permitir cuando aparece el otro lado del polo poderlo hacer. Comento algo también que me ha pasado acompañando a una de las personas que acude a la terapia. Es un tema donde ella siempre se ha visto como una persona sumamente seria, ¿no? De reírse poco, de tener pocos gestos de espontaneidad y todo esto. Y en su proceso ha ido descubriendo que ella también tiene ese lado espontáneo de tomar iniciativas, de no estar siempre con lo planificado, de reírse. Y ha ido dando pasos en este camino de permitir este polo emergente, ¿no? De reconectar con esta otra parte que sí está bien, esta seriedad y las cosas planificadas y organizadas, pero que también hay espacio para lo espontáneo, para lo que surge naturalmente, para ese niño que a lo mejor quiere y se le ocurre una idea y esa idea le puede ayudar a expresarse mejor, a estar más en consonancia consigo mismo, a sentirse más a gusto con algo que está haciendo. Entonces al principio puede dar un poco de miedo, pero la idea es ir como
apoyando a esta nueva faceta que está ocurriendo. Entonces, queramos o no, es un tema de estar en contacto contigo mismo, de conocerte, de observarte, de reflexionar. Lógicamente, si aparecen algunas de estas polaridades en conflicto, pues una de las mejores ideas sería compartirlo con un terapeuta o con una persona que te pueda ayudar y te dé más herramientas para profundizar en tu caso particular. Bien, y bueno, ahorita en los minutitos que quedan, abordar estas dos preguntas que me parecen fabulosas, porque además la persona la acompañó de una reflexión, así que muy agradecida por las preguntas. Guillermo estaba también muy deseoso de compartir esto y de poder reflexionar juntos y dar respuesta, pero bueno, no quisimos dejar este espacio en vacío, por eso asumí yo el rol de estar aquí sola como ponente, pero acompañado de todos ustedes. Y la pregunta dice lo siguiente: de alguna manera estoy aprendiendo, o sea, ella lo relacionaba cuando hablábamos de los polos y lo relacionaba con el tema del autoconcepto, ¿no? Entonces ella pregunta, de alguna manera aprendemos a definir nuestro autoconcepto identificándonos solo con un lado de la polaridad, ¿es así? Y sí, muchas veces nos definimos solo con un lado de la polaridad. ¿Dónde está esto? No es ni bueno ni malo, sino que es un poco como una invitación. Porque claro, normalmente nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo te catalogas tú? Bueno, soy una persona responsable, soy una persona proactiva, comunicativa, amable, etcétera. Entonces tú dirías, bueno, eso es un solo lado de la polaridad. Pero en el fondo, cuando nosotros vivimos distintas dimensiones, siempre hay una dimensión que va a tener mayor énfasis en nosotros. O sea, nosotros podemos decir, bueno, somos mucho más amables que displicentes, o somos mucho más responsables que irresponsables. Pero lo que está detrás de estas preguntas es que, y yo diría como dos elementos importantes. Uno, que lo que decimos de nosotros no es una definición absoluta. Y volvemos con lo del equilibrio dinámico, ¿ok? Y lo segundo, que esto es importante, es un pequeño matiz y que lo han repetido muchas corrientes humanistas últimamente. Dice, no es que yo afirme yo soy, sino yo voy siendo. Y esa diferencia hace el matiz en esta pregunta. Es que yo no soy una persona responsable, yo voy siendo responsable. Y eso le da el equilibrio dinámico del cual hablábamos la semana pasada. Entonces, yo voy siendo puntual, yo voy siendo amable. Y significa que en esta definición, y eso sería como la definición, yo diría que más acertada del autoconcepto, no es decir yo soy, porque el yo soy afirma como una parte cerrada, ¿no? Sino yo voy siendo esto. Yo me voy construyendo, yo voy logrando ese equilibrio dinámico que puede oscilar entre responsable e irresponsable, entre amable y displicente, entre generoso y egoísta. Y es que somos así, o sea, vamos siendo en ese camino de polaridades. Y esto nos da una mayor libertad porque nos permite experimentar esa otra parte del polo que a veces evitamos o que no incluimos dentro de nosotros. Es un poco esto que eres ángel o demonio. Soy las dos cosas, ¿no? Soy también luz y sombra. Es como el yin y el yang del cual hablábamos nosotros la semana pasada. Entonces, voy siendo esto, creo que le da el matiz preciso para el tema del autoconcepto, ¿no? Y ciertamente cuando nos definimos solo con un lado de la polaridad, podemos caer en esta inflexibilidad en los conflictos de los cuales hablábamos antes, o también en una visión parcial de quién soy, ¿no? Lógicamente pudiéramos decir que yo no voy a decir que voy a desarrollar mi lado negativo, pero ese lado está allí porque es la parte opuesta que de alguna manera equilibra lo que soy, ¿no? No sé si me estoy explicando con todo esto, pero si no, pues dejen las preguntas y la próxima semana las podemos aclarar. Bien. Y la otra pregunta que me parece súper interesante, esta persona dice, yo soy mamá, ¿y cómo puedo contribuir a que la construcción del autoconcepto de mi hijo sea un lugar grande y espacioso que permita esa movilidad y ese equilibrio? Qué pregunta tan hermosa. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre para compartir con esto y en esta reflexión
es que la enseñanza siempre que nosotros tenemos con los hijos es a través del ejemplo de vida. Nosotros podemos decirle cosas a nuestros hijos, y yo lo recuerdo de mis padres conmigo. Pocas veces me sentaron a darme un discurso de cómo debería ser yo. Casi todo, o si no por decirlo todo, fue a través de ejemplo de vida, ¿no? Su constancia en el trabajo, su tenacidad, su responsabilidad, todo fue inculcado a través del ejemplo. Entonces yo diría que lo primero en este caso es preguntarte cómo estás viviendo tú tu autoconcepto, permitiéndote este equilibrio dinámico. Es decir, cómo estás viviendo tú las dos polos de una misma dimensión en tu vida. Cómo te permites tú poder transitar de un extremo al otro. Entonces eso sería lo primero, ¿no? Cómo está tu vida en relación con el tema de las polaridades y desde allí ese ejemplo de vida, ¿no? Y lo otro sería cuáles son las experiencias que está viviendo tu hijo y cómo tú las acompañas. Porque a veces nosotros, por ejemplo, el hijo puede cometer un error y la forma de corregirlo es una forma a lo mejor que sanciona, que es como muy extrema, como poco flexible, y no le hacemos ver al hijo que eso puede ser un aprendizaje, ¿no? A lo mejor si falla, imaginemos que está ayudando a pintar una pared, por ejemplo. Y de repente a lo mejor el niño, pues mira, quería pintar la pared, le dimos la brocha, ensució lo que no debía haber ensuciado, se fue, lo hizo mal. Y entonces, ¿cómo nosotros actuamos ante esa situación que está ocurriendo? Somos capaces de hacerle ver, mira, ok, muy bien, mira, hiciste tu intento, estás pintando, ok, aquí faltó esto, para la próxima un poco más de cuidado. ¿Ok? Se aprende a pintar en esta parte, etcétera. ¿Cómo vamos acompañando esa experiencia? Porque una forma negativa y que nos lleva a los polos sería, dame acá, lo hiciste mal. Eso está mal hecho. Eso no sirve para nada. Entonces ya nos vamos a un extremo. ¿Ok? Cuando un hijo falla a lo mejor en una tarea o en un cumplimiento de algo, ¿cómo corregimos esa situación? ¿Cómo acompañamos el aprendizaje que está haciendo? ¿No? O incluso cuando él dice, es que fracasé, ¿ok? ¿Cómo le hacemos ver que el fracaso también es una forma de aprender? Entonces va mucho en cómo vamos procesando lo que día a día va ocurriendo. O sea, es una visión que ayuda a que el hijo pueda experimentar la amplitud de esa dimensión o de esos polos, o solamente nos quedamos en un solo lado, ¿no? Imaginemos que el niño dejó una tarea, o lo típico que pasa. Hay que llevar un material para la clase, unas cartulinas, unos colores, qué sé yo, un material que hay que traer. Y el niño se le olvida y te lo dice a última hora, ¿no? ¿Cómo le hacemos ver que se le puede haber olvidado y cómo permitimos que él aprenda de ese error y que de ese error pueda entender que puede sacar un provecho para ser responsable? Tiene un acto de irresponsabilidad, y cómo le hacemos ver que eso es una manera de que él se dé cuenta de que además de ese momento de irresponsabilidad puede ser responsable. ¿Cómo lo corregimos? Entonces, el tema de ayudar a que el hijo tenga este espacio grande que le permita esa movilidad y ese equilibrio va a depender mucho de cómo vas acompañando esos espacios o esos momentos en que el hijo está viviendo, ¿vale? Bueno, esas eran las dos preguntas que nos habían hecho. Espero haberlas contestadas. Si no fue así, como digo yo, hay derecho a réplica. Podemos también mandar más preguntas si queremos, o como siempre Guillermo y yo insistimos en poder compartir temas que les gustaría que pudiéramos abordar y trabajar. De todo esto, yo diría que para ir cerrando, que ya nos queda un minutito, sería pues decir, la vida es una vida que tiene polos, que tiene una variedad, y en esa variedad, en la integración de esos polos, es donde está la salud mental y está nuestra, vamos a decir así, nuestro desarrollo más completo. Nuestro trabajo en el autoconocimiento, de alguna manera, es reconocer esos polos, a lo mejor descubrir esas dimensiones que aún no he desarrollado, y eso lo puedo hacer a través de cómo reacciono cuando se presentan esos polos, que a lo mejor puede ser porque me molestan, porque los rechazo, porque no los acepto. Ahí preguntarse, ¿no? ¿Qué está apareciendo ahora en mi vida que me cuesta aceptarlo? ¿Con qué facilidad, pudiera ser otra pregunta, me puedo movilizar de un extremo al otro? ¿Cuántas veces me permito ir de un extremo al otro, ¿no?
Y estas tres diferencias de los niveles de conflictividad de los polos te puede ayudar también para reconocer los conflictos que se van presentando en tu vida, para poderlos compartir con un especialista que te pueda ayudar a tener herramientas para irlo procesando, y que en el fondo, al final, estas polaridades en conflicto lo que buscan es que podamos integrar qué es lo mejor de esto y lo mejor de este otro lado, para poder hacer una síntesis y llegar a ese equilibrio dinámico del cual hablábamos la semana pasada. Bueno, hasta aquí nuestro live de hoy. Esperemos que la próxima semana podamos estar ya nuevamente, Guillermo y yo, compartiendo con ustedes en este espacio habitual de Hagamos Terapia, en nuestros live de todos los jueves. La próxima semana, ya adelanto, estaremos hablando un poco sobre mi libro. Haré la presentación oficial el 5 de octubre y bueno, hay cosas interesantes que compartir de allí, así que sabiendo que este es el tema, si quieren algunas preguntas, pues nos encantaría. Así que bueno, un abrazote, muchísimas gracias por haberse conectado y muchísimas gracias a los que verán también esta reflexión por diferido. Así que tengamos buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego.